y que no toque el piano, que no le haga bling bling a la guitarra, no, cuidadito. Ay, pero que si de usted se supiera todo, hermano. Le voy a hacer una pregunta, vamos a ver cómo estamos. Si nos cayera el techo ahorita, ¿quién aquí no se muriera con un pecado encima? Todos. Entonces en el momento que usted tenga ganas de hablar de otro y contar todas las negreces, acuérdese de toda la misericordia que ha recibido. No se mete en el trono que Dios tiene. ¿Sabe usted, hermano, por qué hay falta de conocimiento de Dios? ¿Sabe usted por qué en las librerías cristianas están llenas de libros de autoayuda? 5 maneras de hacer aquello, 6 maneras para ser más santo, 10 formas para no caer en pecado, porque la gente no conoce a Dios y por eso se les tiene que dar y gastar el tiempo con dispositivos triviales para la carne, para mantenerlo caminando como las ovejas deben de caminar, pero son realmente cabros pretendiendo ser ovejas. Por esa razón no conocen a Dios. La gente no entiende cómo es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Solamente te lo voy a decir en una sola frase. Conócele tan airado como que no tuviera amor, y tan amoroso como que no fuera airado. ¿Sabes cómo tienes que conocer a Dios? Tienes que conocer a Dios tan airado, de tal manera que cuando Él mató al mundo entero y dejó viviendo solo 8 personas, no le pidió perdón al mundo por haber matado a todos. Y es tan amoroso que te ama sin pedirte permiso. Conoce a Dios como Dios es. Y ese es el problema que tenemos. Primera de Corintios 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es conocer a Dios, conocer los atributos de Dios. Una iglesia que empieza como esta y otras más, es importante que la iglesia crezca en el conocimiento de quién es Dios y que conozcamos sus atributos. ¿Por qué Dios es santo? ¿Por qué Dios provee? Porque la gente, oye, Dios provee y ya está pensando en la mujer que le hace falta, en la casa, en el apartamento. El Dios provee es que Dios dio a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Son las verdades teológicas de siempre. No son cosas nuevas. Tenemos una cultura de autosuficiencia. La autoestima de las personas está bastante elevada. En este país moralmente se sienten muy bien y han perdido la sensibilidad del pecado. Hay personas que llegan al extremo de pensar que inclusive la masturbación no es pecado. Y pastores que le dicen a los jóvenes: no importa, mastúrbese si usted está joven. Porque se ha perdido la sensibilidad de lo que es el pecado. Se perdió por completo. Y en las iglesias encontramos oraciones supersticiosas para ayudarle a las personas a levantar su autoestima y sus pecados. Y ahí está la condición. Como no hay quebrantamiento y verdades en los púlpitos, no hay quebrantamiento y verdades en los congregantes. Amén. Entonces la iglesia viven como cerdos, sí, pretendiendo ser ovejas. Aleluya. Yo voy a decir algo. Si en estos momentos hiciéramos un banquete aquí y pusiéramos todo esto lleno de comida, y todos pues compartiéramos la comida y fuéramos botando la basura a la par, y entran un par de cerdos, ¿para dónde van? ¿Al banquete o a la basura? A la basura, a revolcarse ahí, ¿cierto? Y están en la iglesia. Porque estés en la iglesia y escuches un banquete no significa que ya cambió tu vida. Un sermón no cambia tu vida. Porque vas a escucharlo, otros van a comer del banquete, pero vas a seguir siendo cerdo en la basura. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. El evangelio moderno te dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces las personas dicen: oh, Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida. Todo, tú puedes tener todo, pero si tienes a Dios, ahí está lo que te hace falta. Y hay personas que dicen: sí, es cierto, o sea que Jesús es como la cerecita en el pastel, ¿verdad? Está el pastel bien bonito y todo, pero falta la cereza. Póngale la cereza y eso va a arreglar su vida. Pues no. Ese evangelio moderno es el evangelio mentiroso que nos han vendido en las iglesias, y eso es lo que tenemos que rescatar. ¿Cuál es el evangelio bíblico? La Biblia dice que Dios está irado con el pecador todos los días.
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde está el Dios te ama? La gente dice, pero pastor, la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mentira, eso no está en la Biblia. Eso lo inventó un tipo que ni la Biblia lee. Es un hindú, de una religión falsa, que está metido en la iglesia evangélica, es otra cosa, pero eso no es bíblico. Póngale atención. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ah, muy bien. Entonces aquí está el tipo que es un gran mentiroso. No, se lo voy a poner más grave. Un tipo que viola a su hija. Pero Dios detesta la violación, pero ama al violador. Entonces va a decirle, violación al infierno, violador, ven a mí. ¿Qué es eso? ¿Qué dice la Biblia? Maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios aborrece al pecador, tanto así que está irado con él todos los días. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El evangelio moderno dice, Dios te ama y te ama como eres. El evangelio bíblico es, eres enemigo de Dios y en tu estado no puedes venir a Dios y ni siquiera entiendes que necesitas a Dios. Y es más, haces a un Dios conforme a tu pensamiento, no conforme a la palabra de Dios. De tal manera que pretendes que Él te ame tal y como estás en estos momentos sin estar bien con Él. Pero te han lavado tanto la cabeza que pretendes ser cristiano, pero no eres cristiano. Ni siquiera entiendes que necesitas a Dios. El evangelio moderno hace crecer iglesias y vende libros. El evangelio bíblico desanima a las personas. ¿Cuál es más importante? No puede haber temor de Dios entre nosotros si no hay temor de Dios para mis pecados. ¿Amas a Dios que antes rechazabas y aborreces el pecado que antes amabas? ¿O sigues amando el pecado que deberías de estar aborreciendo? ¿Quién es Dios para ti? ¿Un juguete? Número 3. Debemos regresar a la verdad. Diga conmigo, a la verdad. Sin ser disfrazada. Se acabó el disfraz. Hay un fracaso para confrontar la enfermedad del hombre, porque hoy los predicadores quieren que la gente salga aplaudiendo después de los servicios, diciendo, qué bonito estuvo ese sermón.